La economía es una ciencia que tiene una relación muy importante con otras tantas ciencias. En el diagrama que pueden ver, establecemos esta relación con algunas de las ciencias más importantes. Podemos identificar claramente ciencias sociales y ciencias naturales, además de las matemáticas, que están consideradas dentro de las ciencias formales. Por ejemplo, como podemos ver en el diagrama, aparece la sociología. La sociología, al estudiar los fenómenos colectivos que están inmersos en un contexto cultural e histórico, nos permite entender muchas cosas de cómo funciona una sociedad y, obviamente, su relación con la economía. Pensemos, por ejemplo, en el país. Un país que tiene posadas como el nuestro es un país muy diferente a otro que no las tiene. La economía navideña es totalmente distinta. Hay toda una industria asociada a los nacimientos, las posadas, las piñatas, la fiesta navideña, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no pasa en otros países. De la misma forma, un país en el que no se come carne como la India tiene hábitos de consumo y económicos muy distintos a los que tiene el nuestro. Y así podemos hacer una gran cantidad de ejemplos. Lingüística. Podría parecer que hay una relación demasiado cercana con la lingüística y la economía, pero en realidad eso es un error. La mayor parte de las palabras que se incorporan a nuestro idioma o a otros idiomas provienen originalmente del intercambio con otras culturas, pero estos intercambios fueron de forma natural económicos y culturales. Gran parte de las palabras del inglés, por ejemplo, provienen de las invasiones vikingas. Gran parte de nuestras palabras vienen del español, obviamente, pero ellos tienen una gran influencia de los árabes, que los conquistaron y tuvieron un intercambio político, económico y social muy importante. Entonces, los avances de una sociedad sobre otra o su influencia tienen una razón principalmente económica. Y esos avances han modificado de forma muy importante el vocabulario y nuestra forma de expresarnos. El derecho, por ejemplo, establece un conjunto de normas que rigen una sociedad y cada una de sus formas de intercambio y de relación entre los individuos e instituciones. La gran evolución del derecho proviene de Roma, por eso se llama derecho romano. Y este surge de un gran esplendor económico que tenía el Imperio Romano. ¿Qué significa eso? Que todos los términos que tienen que ver con contratos, préstamos, etcétera, 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 provienen de ese instante. Y todas las transacciones económicas, toda la forma de vincularse, está regido por estos recursos. ¿Qué significa esto? Que hay una relación muy importante entre el derecho y la economía. Las matemáticas, aunque no es una ciencia específica, modifican la forma de crear y de generar conocimiento. En la economía, por supuesto, cada sociedad depende de su capacidad de generar conocimiento. Y eso ya es importante en sí mismo. Pero además, la evaluación del desempeño económico de cada país y cada región depende de un análisis económico muy importante. Y ese análisis tiene todo que ver con las matemáticas. Principalmente la estadística, pero también los pronósticos y otros factores muy interesantes. Entonces, cada componente económico serio tiene un análisis matemático muy importante y nos permite comparar el desempeño de unos y otros, además de saber qué podemos esperar. Por lo tanto, esta es una de las relaciones más importantes. No hay economía sin estadística, no hay economía sin matemáticas. Física. Aunque parecería que la relación con la física no es directa, en realidad la física, a través de sus diversos campos de conocimiento, como la mecánica, la termodinámica, etc., nos permite cambiar la forma de producir las cosas. La industria como la conocemos, que es uno de los mayores generadores de valor en una sociedad, no existiría sin los avances tecnológicos que hemos mencionado. Las máquinas de vapor, los medios de producción, los transportes, la rueda, sin esas cosas nuestra sociedad no sería lo que es. Y no tendríamos ni remotamente la economía que cada uno de los países actuales tiene. La química es probablemente una de las ciencias que más ha cambiado la economía a lo largo de la historia. Los conocimientos de este campo de la ciencia nos han permitido conocer y adquirir
muchos recursos que estaban aparentemente escondidos en la naturaleza, además de generar un gran conjunto de productos sintéticos que antes eran inimaginables. Aleaciones, metales, plásticos, combustibles, etcétera, son las cosas que le dan sentido o uso a nuestra vida. Hoy en día todos tenemos productos sintéticos, tan solo los teléfonos, los relojes, las computadoras, etcétera, que antes eran inconcebibles. Entonces, por ello, es una de las ciencias más importantes en la economía. La biología, a través de sus tres campos más importantes, como son la medicina, la zoología o la botánica, nos permiten obtener los recursos que necesitamos de la naturaleza y cambiar la esperanza de vida y en general el desempeño de la sociedad. Al hacer esto, tenemos un conjunto de industrias muy importantes, mucha gente ha tenido mascotas, por ejemplo, o plantas, además de obtener sus alimentos de ahí. Entonces, esta ciencia en particular ha cambiado la forma de vivir y con ello ha generado un conjunto de mega industrias que han modificado la sociedad y con ello su economía. Y si tú te preguntas qué tiene que ver esto con la economía, pues esto que dijimos de los cambios en la física, la química, la biología, las matemáticas, etc., estos se han hecho muchas veces por ingenieros. Y sobre todo piensa en esto: los grandes avances tecnológicos definen la capacidad económica de un país o de una región. Pero además, la capacidad económica define el crecimiento tecnológico de un país. Entonces, estas dos están vinculadas de forma muy importante. La ingeniería y la economía son muchísimo más cercanas de lo que crees. Por eso es muy importante que aprendas ambas. Continuamos.